Mortales, bienvenidos a su semanal Martes de Muertos. Yo soy Matilda Ávila, conocida como Matilda la Muerta, y esto es Muerte Curiosa. Y el episodio de hoy es uno que, pues, estoy muy segura que muchos creadores ya han explorado estos temas. O sea, hay mucho contenido de esto en todo el internet, pero este año me he enfocado mucho en mi skincare, en mis hábitos de maquillaje, higiene y limpieza facial. Como nunca antes en mi vida, nunca había sido algo que yo realmente le prestara mucha atención. Y en este proceso de aprendizaje, del cuidado de la piel, entre otras cosas estéticas, me pregunté que, pues bueno, yo como una mujer nacida en el siglo XXI, no tiene la más mínima idea de nada, de verdad hay mucha información y tuve que aprender muchísimas cosas. Entonces me pregunté, ok, si yo no sé nada, teniendo todo esto a mi disposición, ¿qué hubiera sido de las personas que vivieron hace muchísimos años atrás? ¿Cuál era su concepto de la belleza? ¿Qué productos usaban? ¿Y por qué estoy hablando de esto en un podcast de muerte y mortalidad? Bueno, porque justo esa ignorancia y ese poco conocimiento sobre los productos y los hábitos de higiene y belleza le causaron la muerte a muchísimas personas. Y muchos de estos hábitos eran brutalmente letales. Y la verdad es que fue muy fascinante para mí adentrarme en toda esta historia. Así que bueno, vamos a aprender por qué moría la gente al intentar ser bonita. Bueno, mortales, la verdad es que este ha sido un viaje de investigación muy divertido. Obviamente vamos a enfocarnos en lo que causaba graves problemas de salud y también muertes al final del día. Vamos a hablar de un personaje que yo admiro mucho personalmente, que tenía hábitos de belleza muy dañinos. Y vamos a hablar un poco de, en general, cómo vivían las mujeres de otra época. Claramente no esto afectaba únicamente a las mujeres, pero ya que la sociedad desde siempre nos ha exigido un poco más que a los hombres, son las víctimas principales de... pero al final del episodio también les voy a compartir un par de hábitos de belleza que tal vez no mataron a nadie, pero eran simplemente muy extraños. Entonces, bueno, vamos a iniciar. Es imposible hablar de este tema sin mencionar la obsesión que tuvieron las personas durante muchos años, porque no solo, o sea, Edad Media hasta finales del siglo XIX con la palidez. Inicialmente esta obsesión con la palidez era porque esto indicaba que tú como mujer pálida eras alguien que no trabajaba bajo el sol, o sea, eras alguien muy fino, muy fancy y muy nice, que no necesitaba salir a trabajar ni quemarse ni hacer nada, ¿no? Entonces, la idea es que, pero, o sea, palidez no solamente que te veas blanca como la pared, o sea, el objetivo era ser transparente. Y para llegar a esto, pues recurrían a cosas cuestionables. Bueno, entrando a esta situación facial y hablando ya del tema de la palidez, que se manifestó de múltiples maneras en múltiples épocas distintas, voy a mencionar a mi real amiga más personal en mi vida, que es la reina Elizabeth, bueno, reina Isabel I de Inglaterra, a la que conocerán como la reina virgen. Gran personaje, yo la amo mucho, es a todo lo que aspiro a ser. ¿Por qué vamos a hablar de ella? Bueno, porque ella era una gran practicante de querer ser muy pálida, y no solamente ella, sino todas las mujeres de su época. Ahorita vamos a explorar un poco por qué. Lo que pasa es que mi real Isabel se contagió de viruela a los 29 años. Lo cual de por sí sobrevivió, lo cual fue maravilloso, ¿no? Porque si no, no hubiéramos tenido una reina tan icónica, pero pues esto dejó muchas marcas. Era muy fácil morir de lo que sea, pero principalmente de viruela también en esa época, y le dejó muchas marcas y cicatrices en la cara, ¿no? En esa época, digamos que en toda la época Tudor, isabelina, etcétera, lo más atractivo y sexy en una mujer era parecer un huevo. Y con parecer un huevo me refiero a que tenías que ser muy pálida
tenías que tener como que, tu cabello tenía que empezar como desde aquí, ¿no? O sea, tenías que ser una persona muy ovalada de la cara. Y esto hacía que la gente se quitara el pelo como que de esta sección. O sea, bueno, si me estás escuchando, como de la sección frontal del cabello, se lo quitaba con pinzas. También se quitaban las cejas con pinzas y las pestañas, lo cual era un poco... O sea, las pestañas existen ahí por algo, pero bueno, eso no les importaba. Y aparte recogían su cabello en los clásicos gorritos, que son como un cono, entre otros tocados de la época. El punto es que entre más ovalada, blanca y extraña te vieras, más sexy ibas a ser. Entonces, Isabel, viviendo en esta época con estos estándares, pero con cicatrices de viruela, pues digamos que empezó una rutina de maquillaje que pues, el objetivo era tapar sus cicatrices, pero a la larga le iba a causar más. De hecho, iba a causar que se le cayera la piel. O sea, mi amiga al final de su vida terminó con la piel deshecha y es algo que muchos de sus contemporáneos describían en sus meetings con ella, ¿no? O sea, hubo varias personas que en las últimas etapas de la vida de Isabel describían específicamente el tema de su cabello y de su cara, porque ya el maquillaje no era suficiente. Bueno, Isabel recurrió a cubrirse sus cicatrices con nada más y nada menos que una mezcla de aceite y plomo. Esta mascarilla, claro que le ayudaría a cubrir sus imperfecciones y a verse muy pálida, pero también estaría intoxicando lentamente, porque pues saben, si todo eso lo absorbe tu piel, no es lo más saludable, real te estás envenenando a la larga. Y vamos a hablar mucho de eso ahorita, porque la gente no aprendió en muchísimos años. Y aparte, algo importante de esta mascarilla, esta base de maquillaje que se aplicaba a mi real, es que, como sabrán, en esa época la higiene no era como que ni siquiera importante. De hecho, la mamá de Enrique VIII era una mujer muy orgullosa al momento de platicarte que solo se había bañado 2 veces en toda su vida y eso parecía ser muy atractivo e increíble para la gente. Con esto mencionado, ahora les contaré que esta aplicación de base, miren, a ver, gente que se maquilla, para mí es muy importante que no importa qué hora llegue ni en qué estado llegue a mi casa después de una noche afuera, etcétera, siempre me tengo que desmaquillar. Yo una vez vi un video de qué pasaba si no te desmaquillabas antes de irte a dormir y pasan cosas muy extrañas que yo no quiero experimentar. Y la gente en este momento de la historia se dejaba esta mascarilla una semana. Entonces tenías que lidiar con esta pesadez que iba a absorber tu piel una semana, solamente para verte como el ser más blanco que existe. Y luego lo más divertido es que cuando decides que ya fue mucho tiempo y te la vas a quitar, se la quitaban con un tónico de mercurio, lo cual tampoco era bueno. El mercurio también va a ser un gran participante de este episodio. Vamos a continuar. Realmente toda esta práctica de maquillaje toda la vida de Isabel, como les comenté, hizo que más allá que cubrir sus imperfecciones, les causó muchísimo más. Desde muy joven se empezó a arrugar más. Básicamente esto hacía que se te fueran cayendo la piel a capas. O sea, no tan notablemente, pero con el tiempo era básicamente eso. Entonces la hizo extremadamente sensible al sol, a todo. Y a pesar de esto, al final de su vida, cuando ya estuvo batallando un poco con la edad, que no es un personaje histórico particularmente peleado con la edad, pero sí con su físico, porque si podemos ver las pinturas de mi real, ella era una mujer muy extravagante, entonces la edad le causó cierto conflicto y esto, en vez de decirle, hermana, no, deja tu piel en paz, decidió hacerlo 3000 veces más. Y de hecho eso pudo haber tenido participación con su salud decayente al final de su vida, porque fueron muchos años de envenenamiento voluntario, pues, pero también no era algo como que se conociera muy bien en ese momento. Ahora vamos a hablar de personas como nuestra amiga María Antonieta, no exactamente de ella, sino de todas sus contemporáneas, mujeres. Y bueno, no solo mujeres, también hombres, de hecho. En el siglo XVII, en Francia, la altura de tu peinado indicaba tu estatus social. De hecho, existen
pelucas sobrevivientes de la época, que tienen hasta barcos y tienen no sé qué tanta cosa. También la historia de las pelucas es bastante oscura, porque algo que tienen que saber es que los piojos abundaban, entonces era más fácil ser pelón o tener el pelo muy corto. Pero eso no te hacía ver tan icónico, sobre todo si eras aquí una persona en Versalles que quería ser la más fashion del mundo. Entonces, ok, tenías que recurrir a la pelonés para que no hubiese tantos piojos en tu vida y te ponías pelucas. Y para evitar los piojos en las pelucas, que tal vez, o sea, no solo había piojos, había hasta polillas. Entonces esto no funcionó muy bien, pero les untaban como grasa de animal y luego les ponían como polvo traslúcido. Es por eso que las pelucas eran blancas. Sí, todo suena muy mal, pero lo importante de las pelucas es que entre más altas, grandes e impresionantes fueran, más indicaba que eras la persona más fancy del lugar. Todo muy padre, quizás, hasta que recordamos que en esa época también se prendían los candelabros y los candiles con velas, ¿no? O sea, no como los falsos de Amazon, real era fuego de verdad. Entonces tú podías estar ahí bailando, viviendo tu best life y de repente se te prende la peluca y mueres. Eso también pasaba. O hay gente que tal vez no moría, solamente se quemaba mucho o se logró quitar la peluca en el momento. Tal vez yo hubiera preferido morir. ¿Qué tal si estoy en el mejor vals de mi vida y de repente se me prende la peluca y quitármela significa que todos supieran que soy pelona y eso no podía suceder? Bueno, no sé, no estuve ahí, no sé cómo hubiera yo reaccionado. Y en estas épocas paralelas al cólera, entre otras miles de enfermedades que había en todas partes, las mujeres adineradas solían vestir vestidos de faldas muy largas. Tipo, no sé, en la regencia, más que la falda, tenían como... Yo no soy muy experta en los términos de moda, pero sí tenían como que una faldita atrás de su falda que era más larga que la falda principal. Discúlpenme los que conozcan los términos y las partes de la vestimenta. Y bueno, eso hacía que salieran a la calle a dar el rol, ya sabes, a tirar el flow. Y eso hacía que, bueno, en la calle había mucha gente con muchas enfermedades como el cólera. Entonces, arrastrar eso por ahí recogía muchas cosas, ¿no? Esto, pues, le causó muerte, no solo, o sea, a ellas no tanto, porque ellas, pues, llegan a su casa y se cambiaban y todo bien. Pero las personas que se encargaban de limpiar su ropa y de lavarla, que eran pues, sus mucamas o sus sirvientas, muchas de ellas se contagiaban de estas enfermedades y morían a causa de solo eso. Eso me parece lo más grave, ¿no? Porque ya si tú te estás haciendo cosas a ti y te mueres por eso, pues bueno, entra dentro del cuadro de tu responsabilidad. Pero, pues, las personas que lavaban tu ropa no tenían la culpa de que tú solo fueras a tirar rostro a la calle con los leprosos y la gente con cólera, ¿no? En el siglo XIX, cuando empezaron a entender que el plomo tal vez no era el mejor elemento para hacerte pálida. En ese momento decimos, yay, ya están entendiendo cosas, y luego se pone peor. Las mujeres recurrieron a la tiza, así es, al gis. Y no solamente para ponértelo en la cara, que eso tampoco es lo más saludable, sino que llegaron a la conclusión de que si se lo comían, podían ser bastante pálidas también. Y obviamente iban a ser pálidas a comer gis o tiza o como le quieran decir mis amigos de doblaje Discovery, pero obviamente te ibas a enfermar y te vas a sentir muy mal y cuando eso pasa te pones pálido y ya, eso es lo que querías lograr. Y ahorita vamos a pasar a mi parte favorita de esta historia, cómo realmente el look al que una mujer quería aspirar, la versión de las clean girls de la época, eran las mujeres con tuberculosis. No había nada más sexy que la tuberculosis. Y no lo estoy diciendo yo, lo están diciendo la gente de este momento en la historia. Había otra forma de conseguir ese aspecto tan pálido y frágil, aparentemente deseable, y era padeciendo tuberculosis.
La tuberculosis, afortunadamente, para los influencers de la época era bastante común y fácil de obtener. También era común y fácil morir de tuberculosis. Realmente era lo más normal. O sea, ¿cuántos autores, artistas y gente contemporáneos de esta época, del siglo XVIII, XIX, que no les gustan, no conocen, o murieron de tuberculosis, o su amante murió de tuberculosis, o el personaje principal de su novela murió de tuberculosis? Todos morían de tuberculosis, lo cual era lo más sexy que podía hacer, al parecer. Porque la tuberculosis básicamente hacía que sí, estuvieras muy enfermo, te vieras transparente, por lo mismo tus mejillas y tus labios se iban a ver un poquito más rojizos, ibas a perder mucho peso. En este entonces, cuando empezamos con la toxicidad de que entre más delgado mejor, como por lo menos entre las mujeres, y ya, entonces básicamente ser un moribundo con 2 meses de vida era lo más atractivo para la gente. Y ahora vamos a entrar a algo que no podíamos evitar en este episodio, que es un poco la historia de los corsets. Los corsets hasta el día de hoy son bastante controversiales, ¿no? Porque ¿cuántos videos no hay de, no, esto es peligroso, pero compra estos, pero es que estos no, pero esto si lo usas mientras te duermes, ¿no? O sea, sigue siendo un tema, ¿no? Pues antes era más un tema. De hecho, yo me sorprendí mucho a la hora de descubrir que las mujeres utilizaban esto para matarse voluntariamente. Yo no sabía eso. Me parece una forma impráctica de cometer suicidio, pero al mismo tiempo no, porque ya lo tenías ahí. Realmente lo que hacían es, leí el caso de una mujer que se robó un caballo y pues intentó huir con el caballo, pero pues la atraparon y ya la estaban persiguiendo, y entonces procedió nada más a apretarse mucho el corsé, pues para que dejara de respirar, y murió. Y de hecho, los mismos doctores victorianos, que eran los más misóginos en el mundo, por cierto, en la historia, no lo sé, pero por lo menos sí están en mis top 5 personas más misóginas de la historia, eran los doctores victorianos. Incluso ellos protestaban en contra del uso de que es una moda impuesta por los hombres, no tanto por los hombres, o sea, las mujeres lo usaban voluntariamente para entrar dentro de los gustos masculinos, ya saben, la historia de siempre. Los corsés tienen pésima fama. Se sabe que su uso prolongado causa deformaciones en la columna, costillas y abdomen, aprieta los órganos al punto de bloquear la respiración o dañarlos internamente, y en general la movilidad no era la más libre. Pero, ¿realmente alguien murió por el uso de estos? Por supuesto que sí, en esa época todos morían por todo, por eso es tan maravilloso. El otro día estaba viendo un documental de la vida medieval, y cómo tu expectativa de vida era como hasta los 30. O sea, a los 30 ya eras un anciano, ya habías vivido mucho. El sueño. O sea, ¿quién quiere vivir más de los 30? Yo ya vi demasiado a mis 27 años. Como les comentaba, los mismos doctores victorianos alertaban a la gente a través de publicaciones en el periódico de que hay que evitar el uso de corsets, ya que habían sido testigos de múltiples muertes a causa de ellos. De hecho, como ya mencionamos, la enfermedad era algo bastante común en esta época, y en el año 1859 en Nueva York, las mujeres que morían por tuberculosis, regresamos a la tuberculosis, eran el doble de cantidad que los hombres en las estadísticas de la mortalidad anual. Esto se le atribuyó a que era por el solo uso de los corsés, que hacían que las mujeres eran muchísimo más frágiles ante la enfermedad usando corsés. O sea, imagínate que te estás muriendo y encima te estás restringiendo la respiración. Pues no, o sea, eso no ayuda, ¿estamos de acuerdo? Y ahora vamos a ir a Italia, al siglo XVIII. Esto, la verdad, creo que los corsets, más allá de las deformaciones y todo, creo que todos conocemos la historia de los corsets, porque hasta el día de hoy es bastante... Lo que sí quiero mencionar es que, a pesar de que sea por un tema estético, también existe la teoría de que pudo haber sido por un tema práctico, ¿no? Como para mantener todo en su lugar, en teoría, pero... A lo que voy es que haya sido la razón por la que se haya ideado la gran idea del corsé, no es la más saludable, y el uso prolongado de que lo usas todos los días o lo usas por mucho tiempo, de verdad causó muchas malformaciones que hizo que las mujeres ya no pudieran salir a la vida sin corsets porque corrían el riesgo de que se rompieran algo internamente.
Entonces sí, no muy fan de este rollo. Para los shootings fetish están bien, pero para la vida no creo, hermanas. En fin, no me hagan caso, usen los corsets que quieran cuando quieran, pero pato bajo su responsabilidad. ¿Recuerdan esa escena de Piratas del Caribe? La primera, donde Elizabeth Swann está como, oh no puedo respirar. Y el otro señorcito, sí, no, yo sé, yo también estoy muy nervioso, y se cae al vacío. Bueno, eso pasaba comúnmente, o sea, eso era una situación real. Perdón, yo amo Piratas del Caribe, quien me conoce sabe que son de mis películas favoritas, entonces habrá referencias de... Vamos a Italia, siglo XVIII. En ese entonces, antes de que existiera el anime y que existieran los otakus y que existieran los fans de las monas chinas, como les dicen, ya les parecía que las pupilas extremadamente dilatadas eran muy atractivas, ¿no? Sobre todo allá, que tenían ojos muy claros, entonces se veía de forma muy particular, se ve de manera particular cuando tienes ojos claros y te dilatan tus pupilas. Hay muchas maneras de llegar a ese punto, pero las mujeres decidían colocarse gotas de belladonna para que se le dilataran las pupilas. Y sí lograban el cometido, sí tenían unos ojotes así y a todos les parecía de, wow, qué guapa, qué bonitos ojos. Pero a la larga se quedaban ciegas, porque de hecho con un solo uso de eso, la belladonna es letal, se hizo mucho, se hicieron muchos venenos y cosas muy peligrosas a partir de, o sea... el que tu cuerpo lo absorba, obviamente te iba a envenenar. Entonces había personas que después de un uso podían morir, o después de 3 se quedaban ciegas, o después de toda una vida usándolas se morían solo por ese envenenamiento. Sí, los productos de belladonna no los recomiendo. No sé qué estaban pensando, pero supongo que lo importante era tener unos ojotes, aunque eso te costara la vida, no lo sé, no es algo que yo compartiría. Y ahora vamos a venir, cada vez nos vamos a acercar más a la actualidad. Algo que les quiero decir es que en esta investigación vamos a hablar del mercurio. El mercurio es algo muy interesante porque se utilizaba para varias cosas. O sea, el mercurio te salvaba de todo. En las publicaciones originales de Muerte Curiosa existe una serie de publicaciones que hice sobre la sífilis, porque a mí en lo personal la historia de la sífilis como enfermedad y cómo se desarrolló en la época victoriana me parece fascinante, incluso antes. Ahora sí que la sífilis es una de mis grandes pasiones. Y lo que usaban para contrarrestar los efectos de la sífilis, porque la sífilis se desarrolla en varias etapas, que no son tan bonitas porque se te empiezan a caer como que los cartílagos de la cara y empiezas a perder los labios y la nariz, y entonces te ves como Red Skull del Capitán América, ¿no? Entonces, como que la gente quería evitar eso, entonces para eso usaban mercurio. Entonces eso efectivamente retardaba los efectos, o sea, más bien los síntomas visuales de la sífilis, pero te envenenaba a la larga. Y aparte el mercurio no solo te envenenaba, sino que sí te causaba, o sea, afectaba mucho tu cabeza, así te volvía medio loquito. Y bueno, había mucho maquillaje con mercurio. Cuando tu piel absorbe eso, también da esos efectos como de que se te va la onda y empiezas a alucinar cosas. Pero antes de pasar a esto, quiero platicarles sobre la pasta dental. La higiene dental tiene una historia muy controversial, porque antes, en la Edad Media, era muy atractivo tener dientes podridos. Era muy normal que tuvieras dientes feos y amarillos y demás, porque no existía la higiene bucal, no había tal cosa. No existía la higiene, punto, menos la higiene bucal. Pero el que tú tuvieras los dientes particularmente podridos... y un dato interesante que les quiero dar. ¿Por qué creen que en gran parte de los retratos medievales, isabelinos, renacentistas, etcétera, rara vez se ve a alguien sonreír? Siempre están así, siempre tienen la boca cerrada, sonriendo y demás.
Esto es porque todos tenían dientes horribles, no querías ser inmortalizado con tus dientes horribles, pero incluso tener dientes horribles no era como, no ibas a bulear a la persona de dientes horribles porque tú también tenías dientes horribles, todos tenían dientes horribles. Pero en la Edad Media, el que tuvieras los dientes particularmente podridos significaba que podías consumir mucha azúcar y consumir mucha miel. Y esto no era común en la gente. O sea, la gente podía vivir toda su vida sin probar azúcar, porque eso era para la gente fancy y los ricos. Entonces, si tenías los dientes podridos, era que eras una de esas personas fancy y ricas que podía comer tanta azúcar que se te podrían los dientes. Y bueno, eso pasó, la vida siguió, el mundo avanzó y de repente dijeron, ¿saben qué? La verdad lo que está más padre es tener los dientes súper, mega, hiper blancos, cosa que vivimos hasta el día de hoy. Y con esto, en la Segunda Guerra Mundial, desarrollaron lo siguiente. La humanidad nos sorprende con productos como Doramad, que es una pasta dental que blanquea tus dientes y fortalece tus encías. O eso es lo que ellos te decían. Porque todo muy padre, solo que uno de los componentes principales era el radio. ¿Recuerdan el radio? ¿Recuerdan el caso de las chicas del radio? ¿Recuerdan a Marie Curie? O sea, básicamente era pasta dental radioactiva. Entonces, obviamente, tus dientes iban a ser muy blancos. Te prometo que hasta brillaban en la oscuridad. Y nada de eso estaba bien, porque todo eso te está envenenando a la larga. Y más que envenenando, pues ya sabes, desarrollas cáncer, otras enfermedades, pero todo sea por los dientes blancos. No podemos hablar de este tema sin regresar al origen, no solo de la humanidad como la conocemos, sino al origen de lo más importante en mi vida, que es el delineador y el cat eye y el clásico delineador egipcio. Toda mi personalidad se ha basado en eso, entonces obviamente teníamos que tocar este tema. Al parecer, yo en mi inocencia pensé mucho tiempo que los egipcios se delineaban únicamente con Kegel, ¿no? Porque es lo que hacen hasta el día de hoy. Y porque el Kegel es muy poderoso, te puedes hasta pintar el pelo con Kegel. Y pues era como lo clásico. Y sí, pero también necesitaban evolucionar sus técnicas de delineado tan superior, pero no lo hicieron de la forma más saludable. Al parecer, para lograr el icónico delineado egipcio, en varias ocasiones lo lograban mezclando polvo de malaquita, el cual es tóxico cuando se hace polvo. O sea, la malaquita es una piedra, pero al parecer es tóxico cuando lo machacas. Y un sulfuro a base de plomo. ¿Por qué todos estaban tan obsesionados con el plomo? Esto podía ser fatal en caso de ser ingerido, pero lo es igual al ser absorbido por tu piel. Entonces, eso iba a ser inevitable, pero, bueno, no sé, yo cuando me delineo nunca me he como comido mi delineador, ¿verdad? Pero pues a lo que voy es que tampoco, y esto es raro viniendo de los egipcios, porque a diferencia de todas estas personas europeas de las que hemos hablado durante este episodio, ellos sí manejaban una cierta higiene, con todo y que no tenían tampoco ni el conocimiento ni nada, pero ellos sí recurrían a bañarse y a ser más responsables y consumir mejores alimentos y demás. Ellos tenían la delantera en ese lado. Y bueno, ahora que hablamos de todas estas prácticas de belleza, que podían causarle la muerte a la gente, que causaron la muerte de muchísimas personas sin que se dieran cuenta. ¿Te imaginas que de repente estás súper, súper enfermo y ya te vas a morir y llega tu doctor victoriano y te dice, lo siento, pero ya no hay nada que hacer, solamente podemos rezar por ti, ordena tus papeles, ya sabes que morir aquí es lo más normal, no te sientas especial y ya? Y entonces tú estás ahí, ya sabes, sufriendo y muriendo. Y dices, rayos, ¿por qué me pasa esto a mí? Bueno, está bien, bye, se muere. Y todo ese tiempo en realidad nada más era por lo que te ponías en la cara. O sea, o por lo que consumías.
Porque había tantos factores, sobre todo en la época victoriana, realmente todo te podía matar, no me voy a cansar de decirlo. Te mataba la ropa, te mataba el papel tapiz, te mataban las escaleras. Algo que tienen que saber es que para economizar, eso me parece algo muy chistoso de los victorianos, lo siento, yo amo a los victorianos por esto, porque al parecer para economizar el terreno a la hora de construir como varias casas, pues, de vivienda, las hacían extremadamente estrechas. O sea, la cosa no importa qué tan práctico o útil era, lo importante es que en un cuadro podamos meter 4 casas. Entonces, las vamos a apachurrar todas y usualmente eran de 2 pisos, entonces tenían que meter escaleras, pero si de por sí eran bastante apretadas las casas en sí, pequeñas, meterle escaleras iba a ser más difícil, pero lo hacían, solamente que metían escaleras muy difíciles de subir. Esto dio pie a que mucha gente muriera porque se cayera de las escaleras. Les insisto, real, todos morían por todo. Por eso yo amo a los victorianos y nada, y los amo mucho. Pero bueno, regresando al tema de hoy, ya pasamos por las cosas que te mataban solo por querer ser bonita. Ah, y algo que también les quiero decir, en esta investigación topé que varios productos contemporáneos tienen un cierto porcentaje de mercurio. O sea, nada más para que lo consideren ustedes que saben de skincare. Yo no, yo insisto, apenas me metí a este mundo. Pues no sé, chequen sus productos. Hay que comprar cosas naturales, no vaya a ser. Bueno, yo digo. Vamos a las prácticas de belleza que no mataron a nadie quizás, pero realmente, realmente me causaron mucha gracia. Y se las quería compartir. En la antigua Grecia se consideraba a las mujeres con uniceja las más atractivas, cosa que no era extraño. En la mayoría de mis chicas mediterráneas eran bastante cejonas, pero aquellas que no fueran bendecidas con el exceso de ceja recurrían a pegarse con resina de árbol, cabello de cabra entre las cejas. Eso está locochón, ¿no? Yo apenas me estoy dejando crecer mi uniceja, porque como ando en este trip de hay que ser lo más naturales que podemos, pero me sale tengo como pelos muy güeros, no sé, me nota mi uniceja y pues no es como lo que quería lograr. Tal vez recurra a esto, quién sabe. Vamos a ver cómo aparezco en el próximo episodio. Los romanos también hacían cosas extrañas por el cuidado de la piel. El otro día estaba platicando con alguien sobre esto, porque los romanos también eran grandes en el higiene. Tenían sus baños romanos, que eran muy increíbles, pero al mismo tiempo no, porque no filtraban el agua. Entonces era un caldo permanente de personas. O sea, los japoneses sí la filtraban. Todos los que tenían baños eran un poco más considerados con eso. Ellos tenían baños súper aesthetic, pero un poco peligrosos, hablando de que literal todo el mundo se bañaba ahí. En fin, y aparte también más adelante los baños públicos ya eran, en vez de ser frecuentados por gente aesthetic, eran frecuentados por prostitutas, y entonces por eso la gente relacionaba el bañarse con el mal. También los franceses creían que bañarse, de entrada si te bañabas tenías que usar como que una túnica blanca, porque si te bañabas estabas limpiando toda ¿cómo decirlo? Tu pureza. Por eso los franceses no se bañaban, y ahí el origen del perfume, eso será otro episodio, pero ¿ustedes creen que el tener tocados de flores en tu cabello y en tu vestido y los perfumes bonitos era nada más porque se veía cool? No, era para no olerte todo el día. Ajá, pero bueno, es otro tema. Los romanos estaban obsesionados con la depilación, igual que los griegos. Sobre todo los hombres, ¿no? Porque estaban en sus olimpiadas y todo lo hacían desnudos, y pues ya sabemos que aquí mis hermanos, los griegos y los romanos, no eran conocidos por ser los más heteronormados. El punto es que todo, o sea, en ese entonces no tenías rastrillos, no tenías depiladoras, no tenías servicio de depilación láser. Todo era con pinzas, todo. Entonces eso más que raro solo suena muy laborioso y muy doloroso, ¿no? O sea, a mí me daría mucha flojera hacer eso. Y hablando de los romanos, sus rutinas de skincare eran
muy extrañas. De entrada, creo que el día de hoy es normal los faciales con lodo y meterte a tinas de lodo y así. En ese entonces también, pero también era normal meterte a tinas de estiércol de cocodrilo. ¿Por qué? No lo sé, pero ajá, eso me parece que sucedía. Y ahora sí, hermanas, les traigo maravillosas noticias. Si tú acabas de ver la película de Gladiador, esto te va a hacer pensar cosas de mujer. Porque una de los pasos de la rutina de skincare de una mujer romana adquisitiva, girl boss, fancy y nice, era que compraba sudor de gladiador para ponérselo en la cara. Así es, ya sé en qué están pensando. Por alguna razón, se creía que el sudor de un buen gladiador, porque tampoco iba a ser de un gladiador básico, estamos hablando de calidad Joaquín Phoenix, Pedro Pascal, ¿no? No, nada que verientos. Y pues se supone que el sudor de tales gladiadores tenían propiedades afrodisíacas y que te ayudarían a mejorar tu complexión facial. Entonces solían venderse vasitos de sudor de gladiador para tu skincare matutino. Espero que esto las haga felices en su imaginación. Yo sabía que muchas personas iban a sonreír con este dato, así como a mí me dio mucha risa enterarme de esto, porque hasta de eso hacían profit de los gladiadores. A mí la verdad... no me importa de quién sea el sudor, me daría un poco de cringe tenerme que embarrar sudor de otra persona en mi cara, ¿saben? Pero pues cada quien. Y regresando un poco, esto más que chistoso, solo me pareció curioso. Y regresamos a la obsesión de la gente con ser muy pálido, transparentoide, porque eso significa que no trabajas o que estás enfermo. Y yo no sé, pues, o sea, la gente amaba la palidez y la enfermedad. Por eso los amamos también, no judgment. Pero las mujeres en Francia, como durante y al final de la Revolución Francesa, justo el que fueras muy transparente, pues hace que se te noten más las venas, ¿no? Ustedes, personas transparentes que me están escuchando, supongo que saben de qué están hablando. Yo personalmente tengo un par de amigos transparentes y efectivamente se les ven las venas. Entonces la gente poser de la época se compraba una especie de delineador lápiz azul y se dibujaba las venas en las manos. Está locochón, pero a mí me daría mucha flojera. O sea, de por sí yo considero que toda mi rutina de maquillaje... De hecho, si se han tatuado conmigo sabrán que ni me maquillo y soy solamente un indigente promedio. Pero cuando me maquillo y todo el rollo del skincare y así, intento que sea nada más lo más práctico posible porque... luego veo personas que tienen como 15,000 millones de pasos y yo, bueno, ok, pero ¿a qué hora se levantan? Son como 3 horas de producción y pues yo no estoy filmando películas, entonces no se me da eso. Entonces la verdad es que sumarle a todo eso, tenerte que pintar las venas de los brazos y las manos, me daría mucha flojera. Pero una vez más, en ese entonces ciertamente las mujeres no tenían mucho más que hacer porque no las dejaban hacer nada más. Entonces solo su vida giraba en torno a ser bonitas y ya. Entonces podemos entender esa parte. Y bueno, mortales, espero hayan disfrutado del episodio de hoy. Yo sé que ya existe mucho contenido de esto en el internet, pero quería darme la oportunidad de hacer mi propia versión. Espero que lo hayan disfrutado. La verdad es que hay muchos productos y muchas prácticas más. Por ejemplo, hay gente que se ponía, se tragaba estos gusanos que... olvidé su nombre, pero estos gusanos que viven en tu estómago, que te hacen mucho daño, una especie de parásitos, para bajar de peso. Y obviamente funcionaba, pero te causaba mucho dolor y te causaba muchos otros tipos de problemas. Y, por ejemplo, ese tipo de cosas dije, claro, lo voy a incluir. Y luego dije, oh, pero la gente todavía hace eso en la actualidad. Y pues no lo sé, mortales. Ahora sí que cada quien, pero yo he sido una persona que ha sacrificado mucho por cómo se ve físicamente y he tenido muchos problemas de salud y me la he pasado muy mal por eso. Creo que al final
lo único que tenemos somos nosotros y ningún estándar de belleza lo vale. Entonces, eso ya se los dejo a que ustedes lo reflexionen y lo piensen. Pero nada, espero lo hayan disfrutado y nos vemos en el próximo Martes de Muertos. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube si no lo han hecho ya, seguirnos en Instagram, @muertecuriosa, si me quieren seguir a mí y a mi chamba de tatuadora, estoy como @matilalamuerta en Instagram. Y nos vemos en el próximo Martes de Muertos en Muerte Curiosa.